Hola a todos, bienvenidos a Mar de Multitudes. Hoy tengo algo que contarles a ustedes, algo muy interesante que me pasó. No es un invitado, no es una entrevista, solo es una historia personal. A finales del 2021 tomé una de las decisiones más locas de mi vida. Vendí casi todas mis cosas y puse toda mi vida en una maleta, un par de cajas y me fui, sin un trabajo esperando, sin una carrera. Dejé todo, mis amigos, mi familia, todo para empezar de cero y toda mi vida en Argentina. Mi destino, Copenhague. Yo jamás había estado en Europa, ni he puesto un pie en este país hasta este momento. Una ciudad que solo conocía por fotos, Instagram y videos. Y recuerdo haber viajado en ese momento, simbólicamente, era un 12 de octubre. Un 12 de octubre, sí, como la fecha de la conquista de América, 12 de octubre era la fecha en que yo estaba llegando a Europa por primera vez, donde iba a empezar de cero. Me parecía un número tan simbólico, era como, bueno, esto es como la reconquista, la reconquista de una vida, la reconquista de la historia familiar, de mis ancestros, de todo lo que estaba intentando conectar de mi vida y de mi historia, que conocía muy poco sobre ello, pero que tenía muchas ansias de explorar. Y, y me acuerdo que cuando saqué el pasaje en avión, saqué un pasaje en cuotas en ese momento, porque estaba muy ahogada con los gastos, con el alquiler. Entonces saco un pasaje en cuotas y lo voy pagando. Y cuando estoy acá, creo que a final del primer año, sí, del primer año, que recién al año siguiente, termino de pagar el pasaje. Así que ese fue como un poco el panorama, todo el día a día. Todos me decían, qué valiente, vas a cumplir tu sueño, vas a crecer un montón, va a estar buenísimo, va a ser una experiencia transformadora, no te vas a arrepentir de eso, seguro que la repegás. Sí, eso es todo lo que te dicen y todo el incentivo que hay detrás de emigrar, pero hay mucho más que eso, mucho más que ese discurso de qué divertido. Y yo me lo creí. Me creía el cuento de la migración perfecta, del crecimiento profesional instantáneo, del éxito de la noche a la mañana, de la dedicación. Si le ponía mucha dedicación, las cosas iban a salir súper bien. Pero mi vida tiene sus propias ideas sobre mí. Y mi primera lección fue una cachetada de realidad. Mi primer trabajo fue limpiando casas. Y me acuerdo que mi primer medio de transporte fue una bicicleta usada que me había comprado, que se le salía la cadena. Con lo cual tenía que salir con una mochila llena de vinagre, llena de productos de baking soda, que es bicarbonato de sodio y un montón de otros productos más. Y la mayoría de las veces el vinagre se chorreaba en toda mi mochila. Y cuando salía en la bicicleta se salía la cadena. Entonces era un trabajo esforzosísimo y extra cada vez que tenía que llegar a una casa a limpiar. Sumado el viento, el frío, la oscuridad, el exceso de ejercicio. Todo eso y más, para empezar. Pero bueno, más allá de eso, fue una lección de humildad que no pedí. Recuerdo que la primera vez que llegué a una casa a limpiar, era un apartamento así escandinavo, minimalista, la luz perfecta, todo estaba perfecto. Me dieron un trapo y un baldecito para poner todas las cosas, me puse los auriculares y ahí estaba yo. Recuerdo que me había mirado al espejo y me miró, pero yo soy profesional, estaba haciendo otra cosa, estoy matando una identidad que estaba haciendo en mi país. ¿Qué pasa con todo eso que hice? ¿Dónde lo dejo? Y recuerdo haber mirado al espejo y haber dicho, wow, qué cambio estoy haciendo ahora, ¿no? Qué diferente está todo. Eso fue para mí como que sentí un momento de quiebre y de muerte, de que algo nuevo estaba por empezar. Que no sabía lo que era, por supuesto me daba mucha intriga y me daba mucha curiosidad, pero que también me traía mucha liberación y muchas oportunidades. Y limpiando, estaba en el apartamento de otra persona ahora. Me gustaba la idea de sentir que estaba empezando a hacer algo diferente, algo nuevo, pero también por otro lado me sentía un poco impostora. Esa voz de mi cabeza que no paraba, que me preguntaba, ¿para eso te fuiste? ¿Para limpiar? ¿Para hacer eso? ¿Para dejar todo atrás? ¿Qué van a pensar de vos?
Pero cada piso, cada lugar que estaba, cada presencia que tenía y cada experiencia, me daba algo que no era solamente un trabajo, era mi sustento, era la forma en la cual yo estaba construyendo mi vida, que yo estaba eligiendo en otra ciudad desde cero. No había atajos, no había un plan B, era mi realidad, cruda pero honesta. Y en esa honestidad encontré algo que valía más que cualquier título, la verdadera humildad. Mi trabajo no era menos que nadie, era diferente y me dio muchas oportunidades. Me dio una nueva apreciación de lo que era el esfuerzo, con el dinero que ganaba, con ese sudor de la frente, sin importar la tarea. Y esto ya había empezado en Buenos Aires. Mi primera migración empecé cuando me fui a los 18 años, como había contado antes. Eso parece algo muy pequeño, pero bueno, con las distancias que tenemos en nuestro país, que son gigantes, se sentía mucho. Es como haber estado en otro país diferente. Esa fue la primera migración, donde ya había hecho trabajos de servicio, donde ya había tenido esas experiencias, pero esto era algo completamente diferente. Esa segunda migración me enseñó que el trabajo no te define, que no te define es eso, pero sí la forma en lo que haces y el respeto que le tenés a todo lo que haces en tu vida, porque todo eso ocupa un lugar en tu vida, por más minúsculo que parezca, tu percepción de vos. Ahora había otra cosa que estaba condicionando mi persona. En un país nuevo, era un nuevo monstruo, algo diferente. Se vive una soledad profunda en estos lugares gigantes. A veces se siente como si calara hasta los huesos. Y esto pasa muchas veces porque dependiendo el clima, dependiendo la gente, dependiendo el lugar donde estás, eso determina mucho el humor de la gente, la postura para poder acercarse, la apertura para poder construir redes. Al principio no tenés todo ese soporte o alguien con quien tomar un café, de quien sostenerte, un abrazo, donde el mundo se te cae encima. Recuerdo pensar los fines de semana que a veces decidía no hablar con nadie, solo con mis pensamientos. Se sumó el frío, se sumó también un duelo de separación, de soledad, el aislamiento. Fueron muchas cosas que pasaron. Al identificarla, tenía que sortear algo mucho mejor para mí. Pero la soledad también fue mi maestra. Me empujó a ser más abierta, de una forma que yo jamás había pensado. Iniciar conversaciones con extraños, en lugares impensados, en los supermercados, en un café, en un parque, en un lugar súper random. Y ahí en esos pequeños actos de valentía, ahí encontrás a esas personas que después iban a ser mi tribu. Conocí a chicos de Colombia, de Italia, de Francia, de muchas partes del mundo, de Australia, personas con historias tan diferentes a la mía, pero que entendían de lo mismo y habían vivido lo mismo y tenían el mismo anhelo. Nos convertimos como en una familia. Muchos de ellos me enseñaron que no necesitas años de historia y nadie para conectar. Necesitas un minuto de honestidad y de repente la soledad se fue. Fue reemplazada por un tejido de historia, de gente que se convirtió en mi hogar. Y esto me enseñó que la vulnerabilidad es la puerta de entrada a conexiones más auténticas. La admiración termina de reinventarte. El yo que eras antes, con tus etiquetas y con roles bien marcados, ya no sos la hija de la persona de la familia del lugar de que la conozco que hace tal cosa. Sos un lienzo en blanco y eso es aterrador, pero también te da la libertad de las más grandes que existen. Tuve que aprender a reconstruir mi identidad desde cero, a aceptar que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo. La chica que limpia, la chica que es guía de turista, la chica que es panadera, la mesera, la consejera, sin título, que todavía no era psicóloga, la chica del delivery, fui rompiendo mis propias reglas y miedos. Aprendí a decir que sí a cosas que antes me daban pánico y que creí impensadas. A caminar muchos kilómetros solo para ver un atardecer, andar en bicicleta más de 50 kilómetros por semana, atreverme a decir cosas que jamás pensé que haría. Me dio pasos a cambiar, a traer una versión más alineada de mí misma
que yo jamás pensé que tendría y que fui conociendo, que sabe que el cambio no es una amenaza, sino que es una oportunidad para crecer. Migrar sola me enseñó que la vida no es un plan perfecto y formado, es una serie de improvisaciones, es la capacidad de improvisar, está la capacidad y la verdadera magia. Por otro lado, si me preguntas qué me enseñó esto, no te voy a hablar de independencia y de resiliencia. Te voy a decir que me enseñó a soltar el control, a soltar las expectativas de los demás, a soltar el miedo al fracaso, a soltar la idea de que la vida tiene que ser perfecta. La vida es un viaje en línea recta, eso no es. Es un infinito número de giros inesperados. Y no es encontrar el camino perfecto, sino atreverte a perderte. Porque en ese desorden, en ese caos, en ese vaivén, que es la vida, que te lleva para arriba, para abajo, para el costado, para el medio, es donde vas a encontrar las lecciones más valiosas, a la gente más increíble, a la versión de vos mismo que nunca creíste que existiría. Si por alguna de estas razones en la vida estás planteándote migrar o estás pensando en cómo vas a hacerlo, no se trata tanto del destino, sino de la transformación que vas a vivir en ese camino, que va a ser muy poderosa. Y el mayor regalo que te vas a poder dar es la libertad de ser quien realmente sos y romper con todas las expectativas que todos esperan de vos. A mí, migrar me enseñó a ser yo misma, a encontrar mi verdad, a escuchar mi voz, a ser y buscar quién quiero ser, a permitirme soltar y soñar y romper los esquemas. Es un verdadero regalo poder vivir así. Y a pesar de que al principio es doloroso, se siente muy difícil, hay muchas cosas detrás de todo eso que son un gran regalo. Y luego se empieza a despejar. Es confiar en vos y en que las cosas, a pesar de los baldazos de agua fría, van a salir bien. Y algo más que les quería contar es que una de las experiencias que más me marcó fue que yo me había hecho un visual board de un lugar donde yo quería trabajar. Y pasé de tener en un momento más de 6 trabajos a la vez, donde estaba trabajando limpiando casas, estaba haciendo guía de turistas, también estaba haciendo mesera, estaba haciendo un montón de cosas. Y, y un día dije, bueno, hacía desayunos, muchos, pero muchas cosas a la vez. Y un día dije, no puedo vivir más así, necesito otro nivel de paz y de tranquilidad. Y mi cuerpo estaba gritando exhausto, cansado, y sintiendo todo ese peso de años de estar trabajando así, de ese ritmo tan fuerte. Y de repente agarré y me hice un visual board y dije, bueno, yo quiero trabajar en este lugar, no sé cómo lo voy a conseguir, tengo que mejorar mi nivel de inglés. No es lo mismo cuando estudias en un instituto, cuando vas a trabajar full time, donde permanentemente tenés que estar pensando en el idioma y tener la capacidad de expresarte claramente. Y ahí fue cuando em, en ese proceso me voy a Argentina, me descanso un mes y sigo aplicando a un trabajo, a un lugar donde yo quería trabajar desde hace 8 años. Cuando vuelvo, sigo trabajando muy arduamente y ahí entré a trabajar donde quería trabajar, que era Naciones Unidas. Que no fue fácil entrar, que no fue fácil el proceso de selección, que llevó mucho tiempo y a la vez en simultáneo hasta que pude formalizar un poco más mi contrato, tuve otros trabajos a la vez, pero que fue muy satisfactorio en el momento en el que pude concretar ese logro. Y en esto quiero decir que todo este proceso se resume no solamente en lo que no te cuentan de la migración, sino que muchas veces todos nosotros venimos con un mindset, que es el mindset de la supervivencia, de que las cosas tienen que ser de determinada manera para que las cosas funcionen. Por ejemplo, el hiperesfuerzo, el hipersacrificio, la hiperentrega. Y hay muchos lugares en muchos países donde la gente no está acostumbrada a trabajar así, donde hay otro ritmo de vida, otro ritmo de trabajo, donde se valora más la pausa, se valora más la paciencia, la antelación y no tanto la inmediatez. Por supuesto, esas cosas conviven a la vez,
pero tienen otro valor y otra planificación, con lo cual tu mente también está más tranquila. Y con lo que digo eso es que poder pasar a otra vida requiere también un cambio de conciencia y un cambio de mindset, pero es posible hacerlo. Yo siento que todo lo que está alrededor nuestro es una proyección de nuestro inconsciente. Las cosas que atraemos, la vida que tenemos, las personas que nos rodean, las oportunidades que llegan, las cosas que salen, todo es una proyección del inconsciente. Por lo tanto, si alguna vez te preguntaste o te estás preguntando cómo hago para empezar mi vida de cero, cómo hago para planificar de cero, en mi caso yo vine sin expectativas y me encontré con un tesoro, con muchas cosas que las fui descubriendo acá, en el día a día. Pero es muy importante cuando vas reconociendo en este proceso de exploración en el que soltaste el deseo y estás buscando qué es lo que querés hacer, que vayas pensando cómo te ves en ese plazo, qué es lo que vas a buscar, qué es lo que te querés proyectar a futuro, porque de alguna forma todo eso lo vas atrayendo. Como digo, yo estuve 8 años aproximadamente intentando aplicar en este puesto de trabajo, jamás pensé que iba a entrar a trabajar y que después eso me abrió todo un abanico de posibilidades, me dio confianza en mí misma, me dio confianza en las cosas que hago, pero hubo todo un trabajo invisible que no se pudo ver. Por ejemplo, recuerdo haber estado trabajando en laboratorios donde entraba a veces a las 6 de la mañana a limpiar y me iba a las 3 de la tarde de lo grande que era este espacio, de la amplitud de los ambientes, de lo que llevaba a hacer este tipo de trabajo, que me daba mucho miedo hacerlo. Era un horario en un lugar muy tranquilo quizás, pero estaba sola, una casa muy antigua, son ese tipo de cosas. O usar mi tiempo libre para hacer delivery, o hacer mi tiempo libre para hacer otra cosa de trabajo, o ir a buscar turistas a, a las 4 de la mañana del aeropuerto y después traerlos al hotel en otro de los trabajos, un montón de cosas. O levantarme a la mañana bien temprano, preparar un desayuno, estar a las 6 ahí en el trabajo preparando desayunos, corriendo, haciendo dos en la cocina. A veces teníamos 300 personas por día. También hacer de dishwasher, hacer de manager, de todo. Requiere mucha adaptación y permanente apertura al cambio. Pero todo lo que esto me trajo fue que mientras yo iba permaneciendo en este puesto de trabajo, en esta situación de, bueno, de que todavía no tenía todo muy en claro, todos los días me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿A dónde va ahora la persona que desarmé y que estoy construyendo? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? Escuchar ese deseo, ¿no? Por eso digo que cuando salimos de la supervivencia, que es ese mindset que muchos tenemos, sobre todo si venimos de Latinoamérica, donde muchas veces no tenemos el poder de elegir, del lugar que vos vengas, y no tenés el poder de elegir, porque a veces el entorno te condiciona, las situaciones que te condicionan, y estás solo. Permitite, aunque sea abrir espacio al deseo, porque el deseo es lo que verdaderamente te conecta con la vida que querés vivir. Y es pensar con lujo de detalle, aunque no tengas todo muy en claro, cómo querés vivir, dónde querés vivir, cómo querés que sea tu día a día, cuáles son las cosas que te gustaría hacer, desarrollar. Todo está por escribirse, todo es nuevo, todo es posible. De lo que depende es de nuestra capacidad para hacer espacio a eso. Entonces la vida puede pasar en un sinfín de inmediatez, donde tenés que estar respondiendo a tareas, a las obligaciones del día a día, a cosas que te ponen permanentemente en el automático. Pero parar para permitirte pensar y soñar y en planificar tu vida es súper importante. Cuando yo empecé a hacer eso, empecé a traer oportunidades que estaban más alineadas a lo que yo quería. E impensablemente terminé hablando fluidamente de inglés. Terminé trabajando en una organización que siempre quise trabajar. Empecé a abrir puertas a conocer personas que jamás me atreví a conocer por la barrera que yo tenía con respecto a la percepción de mí misma y al idioma. Y son muchas cosas que al principio parecen simples, pero que con constancia, trabajo y disciplina, que para mí son la base de todo, se logra todo, absolutamente todo. Y ahí te olvidas de tu origen, del lugar donde venís, de las cosas que hiciste antes. Eso no te define. Te define lo que vas a hacer con lo que tenés y lo que querés proyectar. Muchas gracias por ser parte de este episodio.
Me encantaría escuchar tu experiencia. Si viviste un proceso de migración reciente, si estás pensando en hacer migración, escribime. Me encantaría escucharte, me encantaría poder darte una mano en lo que estés pensando o estés planificando. Y bueno, esto siempre sirve para expandir y para crear red, porque después de todo en este proceso nunca estamos solos, siempre estamos confiando en algo mejor que está adelante. Muchas gracias y te deseo muy buen día y por favor seguime y hace clic ahí en la campanita de suscripción. Que tengas muy buen día.